Hay una especia que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina. Quizás la usas para cocinar en Navidad o para darle sabor a alguna infusión ocasional. Es pequeña, oscura, con un aroma intenso que se reconoce inmediatamente. Y la mayoría de las personas que la tienen en casa no tienen la menor idea de lo que ocurre dentro del cuerpo cuando se consume de manera regular antes de dormir. Estamos hablando del clavo de olor, y lo que la investigación científica de los últimos 20 años ha documentado sobre sus efectos durante el sueño va mucho más allá de lo que cualquier persona esperaría de una especia de cocina. Pero antes de que pienses que esto es simplemente otro video sobre remedios caseros, quiero decirte algo importante. El clavo de olor es uno de los ingredientes naturales más estudiados en farmacología moderna. Contiene un compuesto llamado eugenol, que ha sido investigado en contextos que van desde la anestesia dental hasta la oncología, pasando por la cardiología y la endocrinología. No estamos hablando de folclore, estamos hablando de bioquímica documentada. Y hoy vamos a ver exactamente qué le ocurre al cuerpo de una persona mayor de 50 años cuando consume té de clavo de manera regular antes de acostarse. 6 efectos reales, respaldados por ciencia, que la mayoría de personas desconoce completamente. Pero hay algo que debo decirte desde el principio, y que la mayoría de videos sobre este tema ignora completamente. Hay un grupo específico de personas para las que el té de clavo antes de dormir puede tener una interacción que deben conocer antes de empezar a tomarlo. Y te lo voy a explicar con detalle hacia el final del video, porque es una información que podría ser relevante para tu situación particular. Quédate hasta el final, porque el 6º efecto, el que aparece al final de esta lista, es el que más sorprende a las personas cuando lo escuchan, y es posiblemente el más relevante para cualquier adulto mayor de 60 años. Primero, hablemos de por qué el momento importa. ¿Por qué antes de dormir, específicamente? El cuerpo humano durante el sueño no está en reposo pasivo. Como hemos aprendido en los últimos años de investigación del sueño, la noche es el periodo de mayor actividad de reparación biológica que existe. El sistema inmune trabaja a máxima capacidad. El cerebro elimina toxinas acumuladas durante el día. Las hormonas de reparación tisular alcanzan sus niveles más altos. Los procesos antiinflamatorios del organismo se intensifican. Esto significa que los compuestos que ingresan al cuerpo en las horas previas al sueño tienen un contexto biológico diferente al de cualquier otro momento del día. No se metabolizan igual. No interactúan de la misma manera con los sistemas del organismo. Y sus efectos pueden potenciarse o modularse de maneras que la ciencia ha comenzado a documentar con mayor precisión. El eugenol del clavo, que es su compuesto activo principal y representa entre el 70 y el 90% de su aceite esencial, tiene características que lo hacen especialmente interesante como aliado nocturno. Es antiinflamatorio, es antioxidante, tiene efectos sobre el sistema nervioso y tiene una capacidad documentada para interactuar con receptores en el organismo que son relevantes para el sueño, el metabolismo de la glucosa y la salud cardiovascular. Vamos entonces a los 6 efectos reales. El primer efecto es sobre la glucosa en sangre durante la noche. Y este es uno de los más documentados y uno de los más relevantes para personas mayores de 50 años. Durante el sueño, especialmente en las horas de madrugada, muchas personas experimentan fluctuaciones de glucosa que nunca son detectadas porque nadie las mide en ese momento. En personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, la glucosa puede elevarse significativamente durante la noche en un fenómeno conocido como el efecto del alba, causado por la liberación de hormonas como el cortisol y el glucagón que preparan al cuerpo para despertar. El clavo de olor ha sido estudiado específicamente
por su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de glucosa en sangre. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food encontró que el consumo de clavo mejoró de manera significativa los marcadores de control glucémico en participantes con resistencia a la insulina. Los investigadores atribuyeron este efecto principalmente al eugenol y a ciertos polifenoles del clavo que actúan de manera similar a la insulina en la facilitación del ingreso de glucosa a las células. Para una persona de 60 años que quizás tiene el azúcar en el límite alto o que ya toma medicación para la diabetes o la prediabetes, consumir una infusión de clavo antes de dormir puede contribuir a una curva de glucosa nocturna más estable. Esto no reemplaza ningún medicamento, pero puede ser un complemento funcional que apoye el control metabólico durante las horas en que nadie está prestando atención. La manera de prepararlo es simple. 4 a 6 clavos de olor enteros en agua recién hervida, cubiertos durante 10 minutos. Sin azúcar, sin miel en exceso si se tiene glucosa elevada. Una taza pequeña entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. El segundo efecto es sobre la inflamación crónica. Y aquí es donde el clavo comienza a separarse de la mayoría de especias comunes en términos de potencia documentada. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos centrales del envejecimiento acelerado. No es la inflamación aguda que sentimos cuando nos golpeamos o cuando tenemos una infección. Es una inflamación silenciosa, persistente, que daña lentamente los tejidos cardiovasculares, articulares, neurológicos y metabólicos durante años sin producir síntomas claros. Investigadores de la Universidad de Florida midieron los niveles de marcadores inflamatorios, específicamente la proteína C reactiva y la interleucina 6, en participantes que consumieron clavo de olor regularmente durante un periodo de estudio. Los resultados mostraron reducciones estadísticamente significativas en estos marcadores comparado con el grupo control. El eugenol del clavo inhibe una vía molecular conocida como NF-κB, que es una de las principales palancas que activa la respuesta inflamatoria en el organismo. Para una persona mayor de 50 años con artritis, hipertensión, enfermedad cardiovascular, o simplemente con el proceso natural de envejecimiento que lleva inflamación asociada, esta capacidad antiinflamatoria del clavo durante las horas de sueño, cuando el sistema inmune está en su fase más activa de reparación, tiene una lógica biológica muy sólida. Pero lo que la mayoría de personas no sabe es que el efecto antiinflamatorio del clavo es significativamente más potente que el de otras especias consideradas antiinflamatorias, como la canela o el jengibre, cuando se mide la concentración de compuestos activos. No es que las otras especias no sean útiles, es que el clavo, en términos de densidad de compuestos antiinflamatorios por gramo, está en una categoría diferente. El tercer efecto, y este es el que más sorprende a la gente la primera vez que lo escucha, es sobre la salud oral y el microbioma de la boca durante la noche. Durante el sueño, la producción de saliva disminuye notablemente. Como ya sabemos, la saliva es el mecanismo de defensa principal de la boca. Cuando su producción baja, las bacterias que normalmente están controladas por el flujo salival tienen más libertad para multiplicarse. Las bacterias que producen ácidos que atacan el esmalte dental. Las bacterias que se asocian con las enfermedades de las encías. Y bacterias específicas que en personas mayores se han asociado con algo que va mucho más allá de la salud dental. Investigaciones publicadas en revistas de cardiología y epidemiología han documentado una asociación entre las bacterias responsables de las enfermedades de las encías, específicamente por Pseudomonas gingivalis, y el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. La hipótesis es que esas bacterias, cuando las encías están inflamadas, pueden entrar al torrente sanguíneo
y contribuir a la inflamación vascular y a la formación de placas en las arterias. El eugenol del clavo tiene propiedades antimicrobianas extraordinariamente bien documentadas. De hecho, es uno de los compuestos naturales más estudiados como agente antimicrobiano en odontología. Una taza de té de clavo antes de dormir crea un ambiente en la boca que es menos hospitalario para las bacterias patógenas durante las horas de mayor vulnerabilidad, cuando la saliva escasea y la actividad bacteriana se intensifica. Esto no reemplaza el cepillado dental ni el uso del hilo dental antes de acostarse. Pero como complemento, el té de clavo ofrece una capa adicional de protección antimicrobiana que tiene implicaciones que van desde la salud de las encías hasta, potencialmente, la salud cardiovascular. El cuarto efecto es sobre el sistema digestivo y el intestino durante el sueño. Y aquí viene algo que la mayoría de personas nunca ha escuchado. El intestino tiene su propio ritmo circadiano. El sistema digestivo no simplemente se apaga durante la noche. Los movimientos peristálticos continúan, aunque a menor ritmo. Las bacterias del microbioma intestinal tienen sus propios ciclos de actividad que se sincronizan con los ciclos de luz y oscuridad del organismo, y la salud de ese microbioma nocturno tiene efectos que van mucho más allá del sistema digestivo. El clavo de olor tiene efectos documentados sobre el microbioma intestinal que los investigadores han comenzado a explorar con mayor profundidad en los últimos años. Sus compuestos activos, particularmente el eugenol y los polifenoles, actúan como prebióticos funcionales, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas mientras inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology encontró que el extracto de clavo modifica favorablemente la composición del microbioma intestinal en modelos experimentales, reduciendo marcadores de permeabilidad intestinal, que es el fenómeno conocido popularmente como intestino permeable. En personas mayores de 50 años, la permeabilidad intestinal aumentada es un factor que contribuye a la inflamación sistémica, a la disfunción inmunológica y a la desregulación metabólica. Y el sueño, paradójicamente, es uno de los momentos en que el intestino tiene la mayor oportunidad de reparar su barrera mucosa, siempre que tenga los recursos bioquímicos necesarios para hacerlo. El clavo también tiene efectos carminativos bien establecidos, lo que significa que reduce la formación y acumulación de gases en el intestino. Para personas que experimentan malestar abdominal nocturno, distensión o gases que interrumpen el sueño, una infusión de clavo antes de acostarse puede contribuir significativamente al confort digestivo durante la noche. El quinto efecto es sobre el sistema nervioso y la calidad del sueño en sí mismo, y este es un área donde la investigación es más reciente, pero igualmente interesante. El eugenol tiene propiedades sobre el sistema nervioso central que los neurocientíficos han comenzado a caracterizar con mayor detalle en los últimos años. Específicamente, actúa sobre los receptores GABA en el cerebro. Los receptores GABA son los principales receptores inhibitorios del sistema nervioso central. Cuando se activan, producen un efecto de calma y relajación neurológica. Son, de hecho, los mismos receptores sobre los que actúan muchos medicamentos ansiolíticos y somníferos. El eugenol no actúa con la misma potencia que un medicamento farmacológico, y eso, en cierto sentido, es una ventaja. Produce una modulación suave del sistema nervioso que puede facilitar la transición hacia el sueño sin los efectos secundarios de dependencia, tolerancia o somnolencia residual que se asocian con muchos medicamentos para dormir. Investigaciones en modelos animales publicadas en el Journal of Natural Medicines encontraron que el eugenol redujo el tiempo necesario para inducir el sueño y prolongó la duración del sueño, sin interrumpir la arquitectura normal de las fases del sueño. Estos resultados en modelos animales deben tomarse con la cautela apropiada cuando se extrapolan a humanos.
pero son consistentes con lo que muchas personas que consumen té de clavo regularmente reportan: una sensación de relajación suave y una mejora subjetiva en la calidad del sueño. Para personas mayores de 60 años que luchan con el insomnio de mantenimiento, que es la dificultad para permanecer dormido en lugar de para iniciar el sueño, o que experimentan un sueño superficial y poco reparador, el té de clavo antes de dormir puede ser un aliado natural que vale la pena explorar en conversación con su médico. Y llegamos al sexto efecto, el que prometí al principio que más sorprendería a la gente, y el que considero más relevante para personas con hipertensión o enfermedad cardiovascular. El clavo de olor tiene un efecto documentado sobre la agregación plaquetaria. En términos simples, tiene una capacidad para reducir la tendencia de las plaquetas de la sangre a aglomerarse y formar coágulos de manera excesiva. Y esto, que suena positivo en términos generales, es exactamente donde necesito que prestes mucha atención. Porque este efecto es la razón por la que hay un grupo específico de personas que debe tener una conversación con su médico antes de comenzar a tomar té de clavo regularmente. El eugenol tiene propiedades anticoagulantes suaves. Esto puede ser beneficioso para personas con riesgo cardiovascular elevado, en las que la excesiva agregación plaquetaria es un factor de riesgo para infarto o ACV. Pero si una persona ya está tomando medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, como aspirina, warfarina, clopidogrel, apixaban o rivaroxaban, añadir una fuente adicional de actividad anticoagulante sin supervisión médica puede potenciar el efecto del medicamento de manera impredecible. Esto no significa que el té de clavo sea peligroso para personas que toman estos medicamentos. Significa que es una conversación que debe tenerse con el médico antes de incorporarlo de manera regular. El médico puede evaluar si la combinación es apropiada para tu situación específica y en qué cantidad. Del mismo modo, el aceite esencial de clavo, que es una concentración extremadamente alta de eugenol, no debe consumirse internamente en ninguna circunstancia sin supervisión especializada. El té de clavo preparado con los clavos enteros en agua es una concentración mucho más moderada y segura. Pero incluso así, la regularidad del consumo es algo que vale la pena mencionar a tu médico en la próxima visita. Aclarado esto, el efecto anticoagulante suave del clavo es, para la mayoría de personas sin medicación anticoagulante específica, un factor potencialmente protector desde el punto de vista cardiovascular. Varios estudios han documentado que el eugenol puede reducir la viscosidad de la sangre de manera suave y favorecer la fluidez circulatoria durante las horas de sueño, que es un periodo en el que la circulación naturalmente se ralentiza y en personas con factores de riesgo cardiovascular puede ser más vulnerable. Ahora vamos a hablar de cómo preparar correctamente el té de clavo para obtener los mayores beneficios posibles. Porque la preparación importa más de lo que la mayoría de personas cree. Utiliza clavos de olor enteros, no clavo molido. El clavo molido pierde sus compuestos volátiles activos mucho más rápidamente que el clavo entero, y su calidad al momento de comprar es mucho más difícil de garantizar. Los clavos enteros conservan el eugenol en su interior hasta el momento de la infusión. La cantidad apropiada para una taza es de 4 a 6 clavos, no más. El exceso de clavo en una infusión puede producir una concentración de eugenol que en personas sensibles puede causar irritación gástrica o, en consumo muy frecuente y en cantidades altas, puede ejercer una carga sobre el hígado. La moderación es siempre la clave con los compuestos bioactivos potentes. El agua debe estar recién hervida, pero no a borbotones activos cuando añadas los clavos. Cubre la taza durante la infusión para evitar que los compuestos volátiles escapen con el vapor. 10 minutos de reposo cubierto es suficiente. La infusión resultante tendrá un color dorado claro y un aroma intenso y cálido.
Si tienes glucosa elevada, evita añadir azúcar. Si quieres suavizar el sabor, una pequeña rama de canela en la misma infusión complementa los efectos del clavo con sus propios beneficios sobre la glucemia y el sabor. Si prefieres un toque de dulzor, una cantidad muy pequeña de miel puede añadirse, aunque en personas con diabetes debe consultarse con el médico. El momento ideal es entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. Eso permite que los compuestos activos sean absorbidos y comiencen a actuar en el momento en que el cuerpo entra en sus fases más profundas de reparación durante el sueño. Vamos a cerrar con lo más importante. Lo que la ciencia nos dice sobre el té de clavo antes de dormir es que no estamos hablando de un remedio casero sin fundamento. Estamos hablando de una especia con compuestos bioactivos potentes, especialmente el eugenol, que tienen efectos documentados sobre la glucosa nocturna, la inflamación crónica, la salud oral y la protección cardiovascular indirecta que conlleva el microbioma intestinal y la reparación de la barrera intestinal, la calidad del sueño a través de la modulación del sistema nervioso y la fluidez de la sangre durante las horas de mayor vulnerabilidad circulatoria. Estos 6 efectos no ocurren de manera independiente. Se potencian mutuamente. Un organismo con menor inflamación duerme mejor. Un intestino más saludable produce menos inflamación sistémica. Una glucosa más estable durante la noche favorece un sueño más reparador. Son sistemas interconectados que responden de manera integral. El error más importante que debes evitar es pensar que porque algo es natural, es completamente inofensivo en cualquier cantidad y en cualquier combinación con medicamentos. El clavo es una herramienta poderosa precisamente porque sus compuestos son biológicamente activos. Y la misma razón que lo hace útil es la razón por la que merece respeto y moderación. Si tomas medicamentos anticoagulantes, antiagregantes o cualquier medicamento de manera regular, menciona el consumo de té de clavo a tu médico. No para pedir permiso, sino para recibir orientación personalizada sobre si es apropiado para tu situación y en qué cantidad. Si este video te ha dado información que no tenías, o que te hace ver esta especia de tu cocina de una manera completamente diferente, me gustaría pedirte algo muy simple. Déjame un comentario abajo diciéndome cuál de los 6 efectos que vimos hoy te sorprendió más. Si fue el efecto sobre la glucosa, el de las bacterias bucales y su relación con el corazón, el efecto sobre el sueño o el de la anticoagulación. Leo todos los comentarios y son la mejor guía para seguir creando contenido que realmente sirva. Dale me gusta a este video si crees que esta información merece llegar a más personas, y compártelo con alguien mayor de 50 años que sabes que se preocupa por su salud. Puede que lo estés llevando a algo que cambie sus noches y con el tiempo, su bienestar general.